Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Analytics 2. El día de hoy vamos a ver nuestro primer modelo, en este caso de aprendizaje supervisado, llamado K-Nearest Neighbors, K-Vecinos Cercanos, KNN, diferentes nombres, que vamos a aplicar cosas que hemos visto hasta ahora, conceptos de Machine Learning, separación de data, entrenamiento, testeo, concepto de validación, y obviamente qué esperamos de nuestro modelo en tema de evitar overfitting, underfitting, pero también vamos a aprender algunas cosas nuevas ya específicas de este modelo. La distribución de la sesión va a ser en 4 partes. Una primera introductoria, como para que todos estemos con una mayor claridad acerca de cuál es el espíritu que hay atrás de este modelo, cuál es la idea que lo impulsa. Luego entender un poco ya el funcionamiento del algoritmo propiamente dicho, la parte más matemática, que es muy sencilla la verdad. Luego ya profundizar más para saber qué parámetros son los que hay que tocar en este modelo, o en todo caso qué importancia tienen estos parámetros o en qué afectan. Y por último, una serie de aplicaciones para que vayan conociendo qué usos reales se les da a este modelo y también qué otras variaciones pueden existir. Escapa un poquito del curso, pero siempre es bueno que sepan qué otras modalidades pueden trabajar. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio un poco mental para entender qué hay detrás de este modelo. ¿Okay? Vamos a imaginar o a situarnos temporalmente en una ciudad de la Edad Media, donde tenemos diferentes zonas o diferentes barrios en los que la gente vive o trabaja. Las zonas bien marcadas de nuestra ciudad imaginaria, diferenciadas por profesiones. Tenemos una zona de campesinos, un barrio de mercaderes, de comerciantes, uno de orfebres, artesanos, otro más de la milicia, una zona más de intelectuales religiosos y una zona de la nobleza, digamos, del círculo de poder de la ciudad, ¿no? Son 6 barrios bien marcados de nuestra ciudad imaginaria. Ahora hagamos el ejercicio de pensar que podemos escoger al azar un niño. Imagínense que ustedes pueden escoger al azar un niño cualquiera, en cualquier lugar, cualquier calle, cualquier casa, cualquier esquina de esta ciudad, un niño que esté caminando o viviendo en alguna de estas zonas o esté rondando por alguna de estas zonas. ¿Qué tan confiados se sienten ustedes en poder decir a qué se va a dedicar el niño en el futuro? ¿Ustedes creen que podríamos, obviamente con cierto margen de error, poder decir, uy, este niño probablemente cuando crezca se dedique a tal cosa o sea de tal cosa? Por ejemplo, si encontramos a un niño en la zona amarilla, ahí lo más probable y con mucha seguridad es que este niño cuando crezca sea parte de la nobleza, ¿no? Sea o el, no sé, gobernador de la ciudad o algún nivel intermedio en tema de relevancia de poder en la ciudad. ¿Por qué? Porque vive en el barrio donde vive la nobleza, donde normalmente no dejan entrar a nadie más. Probablemente su familia sea de ahí. Y justamente eso le abre todo un abanico de contactos para permanecer en ese mundo. De repente encontramos a un niño que para rondando o jugando por esta zona de acá, entre el barrio de la nobleza y el barrio más intelectualoide de la ciudad. ¿Qué es lo que puede pasar? De repente este niño cuando crezca puede ser un noble con intereses religiosos o intelectuales, que sea más para el lado académico o filosófico, o de repente termina siendo alguien de un nivel alto en temas de los clérigos de la ciudad. Ahora, el niño de la zona amarilla, ¿ustedes creen que es muy probable que ese niño se convierta en mercader o se convierta en campesino? Probablemente no. Si nació en una cuna noble, probablemente toda su vida siga ahí o siga con esa característica, ¿no? El entorno noble de este niño probablemente lo va a llevar a ese mismo camino. Por el contrario, ¿no? Un niño que nace en la zona de los campesinos, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente sea un niño que también viva la pobreza típica de la gente de esa zona, que toda su vida solamente haya visto campo y trabajo en campo, y muy probablemente sea campesino cuando crezca. Un niño que ha nacido en esta zona acá medio tumultuosa probablemente se dedique a ser mercader porque de repente de chico vive con esa realidad. O si aprende algún oficio, le interesa algún oficio de la gente de este barrio, termina siendo un artesano, un herrero, que de repente incluso
según las escapadas que se pueda dar jugando, pueda ser interesado en temas de milicia más tarde. Todas estas suposiciones no son descabelladas. Si uno ve esto y ve cómo normalmente eran las ciudades en esa época y cómo es la sociedad bajo ciertas clases sociales, bajo la redundancia, son cosas no descabelladas, son sospechas o predicciones no descabelladas. ¿Pero por qué podemos hacerla? Básicamente porque nos sustentamos en una hipótesis que nos dice que podemos confiar hasta cierto punto de certeza que nuestro entorno cercano, familias, barrio, localidad, etcétera, etcétera, la casa donde estamos, de alguna otra forma va a influenciar en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que cualquier persona que vea dónde estamos puede asumir ciertas cosas, no del todo ciertas, pero probablemente ciertas en nuestro ejemplo, acerca de nuestras propias características. Básicamente, el círculo que rodea a esta gente de vecinos, de lugares, puede darte una noción muy cercana a lo que puede pasar en la realidad. Pero de repente no. Imagínense que tengan una ciudad ya muy compleja, ¿no? Muy mezclada, muy variada. Ya no es que estén en los barrios marcados, sino tienes diferentes tipos de personas y trabajando y viviendo en diferentes lugares. ¿Podemos estar seguros de desertar la profesión? De repente no tanto. De repente el niño que escogemos no es que viva por ahí, sino que caminaba por ahí. O de repente tenemos que hacer un cambio. Ya no ver el barrio, sino ver la casa. O la manzana donde esté específicamente. O el horario específicamente en que hemos chequeado a esa persona. Ya tenemos que acotar de repente nuestra búsqueda, pero igual siempre podemos seguir basándonos hasta cierto punto en la idea de que el entorno finalmente termina dando una información acerca de la persona. Piensen ustedes, no sé si aplica para todos, pero muy probablemente decidieron estudiar ingeniería industrial cuando tenían 15 años, 16 años, terminando el colegio. Y muy probablemente, tal vez sin saberlo, sin quererlo, se vieron influenciados por su círculo, padres, hermanos mayores, tíos, familiares en general, amigos cercanos que hayan estudiado la carrera y que desde chiquitos les hayan comentado sobre eso y hayan nacido el interés que tengan ustedes por los números, por ejemplo. Si alguien pudiera viajar en el tiempo y los ve de chiquitos, podría decir, mira, tus papás son médicos, yo creo que tú vas a ser doctor de grande porque siempre te ha gustado esas cosas, o has demostrado que te ha interesado esas cosas. Nunca has dicho, yo ya soy doctor, sino que desde niño has tenido ciertas tendencias a estudiar eso que se ven reforzadas por tu entorno. Este método se basa en esa idea, la idea del entorno, la importancia del entorno y la hipótesis de que uno al final termina pareciéndose a su entorno, o en todo caso, uno puede usar el entorno para inferir cuáles son las características de alguien en particular. Como ustedes se hacen amigos de gente afines a ustedes. Y al revés, si una persona conoce a sus amigos, no necesariamente les va a conocer a ustedes 100%, pero va a tener una noción general de cómo son ustedes. ¿Ok? Ahora sí, vamos a entrar al algoritmo propiamente dicho y cómo funciona, pero para eso hay que entender primero qué es. ¿Qué es el KNN? ¿Qué es este modelo? Es uno de los métodos de aprendizaje supervisado más simples y populares. ¿Ok? Más simple porque van a ver ustedes que los pasos son bien básicos. Y populares porque tienen una versatilidad que les voy a comentar más tarde. Es un aprendizaje supervisado porque justamente queremos aprender o conocer de la data que tenemos, en este caso del entorno, y predecir cosas de gente desconocida, digamos, ¿no? Busca predecir, considerando la información de los vecinos o los más cercanos, la gente de tu cuadra, de tu manzana, en mi ejemplo, la gente que vive en tu casa, los de tu barrio, bajo el supuesto de que los puntos similares suelen encontrarse uno cerca del otro. Esa es la suposición que basa todas las frases que he ido soltando en mi ejemplo de la ciudad. Y es lo que basa el funcionamiento del KNN. Lo bueno es que permite resolver tanto problemas de regresión como de clasificación. Esta es la versatilidad. Vamos a ver, son 4 pasos a seguir nada más, ¿ya? Que, salvo la última parte del último paso, el mismo modelo se puede usar para clasificar como para hacer regresiones. Lo único que cambia es la decisión de cómo termino etiquetando la predicción, pero toda la metodología previa es exactamente igual. Para entender el algoritmo vamos a ver un caso de clasificación bien simple, donde solamente queremos predecir 3 clases posibles, básicamente 3 colores: naranja, celeste y negro. Queremos predecir a qué etiqueta o qué color, qué clase le corresponde a un nuevo dato en blanco que acabamos de conseguir. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar ahora sí con los 4 pasos básicos de nuestro algoritmo. Entonces, ¿cómo comenzamos? El primer paso va a consistir en consolidar toda la data de entrenamiento, con las clases ya marcadas obviamente, en este caso con los 3 colores, y el nuevo registro que queremos predecir.
La data de entrenamiento la vamos a meter en memoria de la computadora, en alguna tabla. La cosa es que consolidemos toda la data. Ahora, a diferencia de lo que vimos en las clases pasadas de la teoría, ¿no? De que con la data de entrenamiento el modelo aprende y empieza a aprender y recién una vez que ha aprendido puede empezar a etiquetar nuevos valores. En este caso en particular, en este modelo, el proceso de entrenamiento termina ahí, solamente con el hecho de consolidar la data de entrenamiento. Se dice que es un modelo del tipo lazy learning, aprendizaje flojo, digamos así, porque no entrena, no hace ningún esfuerzo en el entrenamiento. Todos los cálculos los hace únicamente cuando tiene que predecir algo, pero no es que haya un esfuerzo matemático de aprendizaje tal cual clásico, ¿ya? Que es justamente una de las ventajas y desventajas también del uso de este modelo que vamos a ver después. Entonces comenzamos con consolidar nuestra data. En este caso tenemos 12 puntos de colores ya marcados y tenemos un dato en blanco que queremos saber a qué clase corresponde. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular la distancia desde el dato nuevo desconocido a cada uno de los otros puntos conocidos. En este caso 12 datos de entrenamiento y tenemos un dato para etiquetar. Calculamos qué tan lejos está cada uno de los puntos a este dato nuevo. Y lo que vamos a hacer después es ordenar las distancias de menor a mayor, básicamente del más cercano hasta el más lejano respecto a este dato en blanco desconocido. ¿Ok? Las ordenamos nada más en orden creciente. Y lo que vamos a hacer ahora es definir el entorno o el vecindario. Básicamente, ¿cómo lo vamos a definir? Con cantidad de vecinos que conforman mi entorno. Si yo digo, por ejemplo, mi K vale 5, significa que mi vecindario va a estar formado por las 5 personas o las 5 pelotitas más cercanas a mí. ¿Okay? Los que me rodean, los 5 que están más cerca a mí, obviamente son los que tienen menor distancia respecto a mi ubicación. Ese es el K del KNN. ¿Okay? KNN, nearest neighbor, acá sería 5 vecinos cercanos. Todo lo que viene después, que en realidad es una línea nada más, va a ser únicamente sobre los 5 vecinos cercanos, el top 5 de cercanía. ¿Qué viene después? La predicción. Vamos a usar únicamente estos datos de los primeros K vecinos para hacer la predicción. ¿Cómo? Si es un problema de clasificación como este, la decisión va a ser por votación. Vamos a contar en mis 5 vecinos cuántos son naranjas, cuántos son azules y cuántos son negros. Según esto, la clase que más aparece, la más frecuente, es la azul. ¿Qué quiere decir? Que esta va a ser la etiqueta que yo voy a utilizar. En castellano, este punto blanco desconocido va a tener como predicción de que es color azul. ¿Qué le estoy diciendo? Oye, en tu barrio, en tu vecindad, la mayoría de gente, o el color más popular, para no decir mayoría absoluta, el color más popular es el azul. Por lo tanto, yo estimo que tú también eres azul. Eso es lo que estamos haciendo, es la votación, nada más. Si fuera un problema de regresión, no podemos votar. Lo que haríamos sería sacar promedio de valores. Por ejemplo, si fuera regresión, yo no quiero predecir el color, yo quiero predecir, no sé, pues el ingreso anual, o cuánto gasta, o la edad, o alguna cosa numérica. La predicción va a ser el promedio del top, en este caso 5 de vecinos. ¿Se dan cuenta? La idea es bien básica. Calculo qué tan lejos estoy de toda la gente de la ciudad, en este caso. Me quedo con mi vecindario, que es el top K de vecinos de distancia menor. Y simplemente hago la votación o el promedio, dependiendo de lo que quiero hacer. Si es clasificación o regresión. Y con eso puedo decir cuál es mi predicción para este dato nuevo. El tema es que, claro, esto de acá es solamente para predecir un dato, que es el círculo blanco nuevo. Si viene otro nuevo vecino o otro nuevo habitante, tengo que nuevamente calcular las distancias, nuevamente hacer el corte, en este caso en 5 vecinos, y a calcular o por votación o por promedio. Es un algoritmo bien simple, si se dan cuenta son 4 pasos bien básicos, pero claro, hay que repetir cada vez estos cálculos que aparece un nuevo dato para ser predicho. Y justamente estas dos cosas tienen que ver con las ventajas y desventajas de este modelo que vamos a ver a continuación. A ver, ahora, ¿qué ventajas y desventajas encontramos en este modelo? Primero, que es un algoritmo fácil de entender e implementar, como ustedes han visto, son 4 pasos bien sencillos. Se adapta fácilmente a nueva data de entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Si yo consigo más censos en mi ciudad, simplemente los subo a mi memoria y ya está. Ahí acabó el entrenamiento, acuérdense.
Se necesitan pocos parámetros, solamente tengo que decidir cuántos vecinos voy a considerar y cómo voy a medir la distancia. Yo he hablado de distancia, lejano, cercano, pero no he dicho cómo medir la distancia. Bueno, es una de las cosas que tenemos que decidir y la otra es cuántos vecinos voy a considerar como mi entorno cercano. Es un modelo no paramétrico, quiere decir que no es necesario suponer la naturaleza de los datos. No tengo que asumir que es normal, exponencial, uniforme, no, simplemente mi data es mi data y punto. Es versátil. ¿Por qué? Porque puedo utilizarlo tanto para regresión como para clasificación. Pero ¿qué desventajas tiene este modelo? Que hay que tener cuidado cuando tengamos datas categóricas. Porque la distancia entre números es entendible como concepto, pero entre categorías no es muy sencillo entender eso. Hay que hacer una transformación de nuestros datos y estamos restringidos a ciertos tipos de distancias nada más, no podemos aplicar todas. Es sensible a datos ruidosos y valores atípicos. Imagínense que yo quiera medir la distancia entre dos registros que tienen 5 variables cada uno, pero la quinta variable en uno de ellos es outlier. Probablemente termine influenciando y pesando bastante la distancia y termine siendo un dato aparentemente lejano cuando debería ser cercano. Hay que hacer preprocesamiento de data, escalada de data, que requiere un poquito más de esfuerzo. No tiene un buen escalado computacional. Si bien guardar la data de entrenamiento es fácil, cada vez que yo quiero predecir un nuevo valor, tengo que recalcular todas las distancias, porque siempre las distancias se calculan respecto al nuevo valor que quiero predecir, o al nuevo registro que quiero predecir. Entonces, si la data que yo quiero etiquetar o predecir es muy grande, ya no es eficientemente trabajado el modelo desde el punto de vista computacional. Ya no se puede escalar tan bien porque hay que recalcular muchas distancias cada vez. Como muchos de los modelos, puede ser víctima de la maldición de dimensionalidad. Y también en el caso particular de usar un K muy pequeño, puede haber un tema de overfitting. Imagínense que yo diga, ¿no? La carrera que ustedes van a escoger, yo la voy a predecir mirando solamente a la persona más cercana que tengan ustedes. Eso a la larga no va a funcionar bien en data de testeo. Ahora entremos a los parámetros. ¿Qué cosas tenemos que modificar o podemos modificar de nuestro modelo que va a influenciar en la calidad del mismo? Básicamente dos. ¿Cómo medimos las distancias y cuántos vecinos vamos a considerar para definir nuestro entorno cercano? La forma de medir distancia en realidad es a gusto del analista en muchos casos y tenemos diferentes tipos. La más conocida y usada es la Euclidia, que ustedes han manejado en muchos cursos. Básicamente, si tenemos dos puntos, punto A y punto B, cada uno descrito por una serie de coordenadas o vectores, si quieren verlo así. La distancia euclidia es básicamente el segmento de recta, la longitud del segmento de recta que los une. ¿Cómo se calcula? Diferencia de las coordenadas respectivas elevadas al cuadrado, una sumatoria total de eso y raíz de esa sumatoria. Es la fórmula que siempre han usado ustedes. Pero tenemos otra distancia como la distancia Manhattan. Imagínense estos dos puntos, siguen siendo lo mismo si queremos llegar de uno a otro. Pero ahora imagínense que esta cuadrícula en realidad son las manzanas y avenidas de una ciudad. Y lo que tienen ustedes es un carro, un taxi, y quieren llegar del punto A al punto B. No van a atravesar las manzanas, lo que van a hacer es ir por el sentido de las calles. En este caso en particular tenemos estas dos rutas y por la distancia Manhattan ambas rutas son igual del mismo tamaño. ¿Cómo se calcula esta de acá? Diferencia en valor absoluto de cada par de coordenadas de los puntos que queremos, cuya distancia queremos calcular. ¿Ok? Una generalización de la distancia euclidia y de la Manhattan es la llamada distancia Minkowski, que básicamente es esta fórmula de acá, donde tenemos un parámetro P que nos va a decir qué tanto vamos a penalizar la lejanía de las coordenadas y qué tanto vamos a ajustar finalmente esta sumatoria. Cuando P vale 1 estamos en la distancia Manhattan, cuando P vale 2 estamos en la distancia euclidia, pero técnicamente nos da esta flexibilidad para escoger otro valor de P si así lo queremos. Ya entrando a otro tipo de distancias un poquito más distintas, digamos así. Tenemos, por ejemplo, la distancia basada en la correlación. En este caso no me importa tanto la magnitud, sino la forma de la data. Vean ustedes, tenemos tres registros, el naranja, el verde y el azul. Tenemos 10 variables y este es el valor de cada una de las 10 variables para cada registro. Si usáramos distancia euclidia, cercanía más física, digamos, podríamos decir de que el verde y el azul son registros muy cercanos entre sí porque son líneas que están casi pegadas. Pero en realidad si nos vamos a la forma, nos vamos a dar cuenta que la forma o la tendencia del registro naranja es parecido a la tendencia del registro azul. ¿Cómo se calcula esta distancia? Se halla la correlación entre el registro A y el registro B, como
con las datas que tenemos y se calcula el complemento. Mientras más correlacionados estén, la distancia va a ser menor, mientras menos correlación haya, la distancia va a ser mayor. También tenemos la distancia coseno, que matemáticamente se relaciona con la anterior. Si pensamos a los puntos A y B, o a los registros A y B como vectores, podemos calcular el ángulo formado entre los vectores, que vamos a llamar teta. El coseno de ese ángulo me dice qué tan cerca están los valores. Si el coseno vale 1, recuerda un poco temas de trigonometría, si dos vectores están en el mismo eje y están orientados hacia el mismo lugar, el mismo signo, el coseno vale 1. ¿Qué quiere decir? Son dos vectores iguales en términos prácticos. Mientras se van separando los vectores y el ángulo que forman es cada vez más grande, este coseno se aleja de 1, es más chiquito. O sea, están más lejanos entre sí. La fórmula de acá es simplemente el complemento del coseno. Mientras más cercanos estén, este coseno va a ser más cercano a 1 y la distancia va a ser 0. Mientras el ángulo esté abriéndose cada vez más, este coseno va a estar alejándose de 1 y esta distancia va a ser cada vez más grande. También tenemos un par de métricas que tienen que ver más con variables ya no numéricas, sino más categóricas, que normalmente conviene trabajarlas como booleanos, como ceros y unos. Por ejemplo está el simple matching, que lo que hace es contar cuántas coincidencias tenemos sobre cuántas variables se han analizado. Y se calcula el complemento de ese ratio. Es una distancia que lo que hace es comparar variable por variable para ver si coinciden o no en el valor categórico que toma esa variable. Por ejemplo, yo tengo lentes, uso buzo y soy ingeniero. Y otra persona es ingeniera, usa buzo, pero no tiene lentes. Esta métrica justamente contabiliza las coincidencias que tenemos en las diferentes variables. Mientras más coincidencias tengamos, vamos a ser más cercanos. Y al revés, mientras menos coincidencias tengamos, va a ser mayor la distancia. Tenemos otra distancia llamada Hamming, que es parecida a la anterior. Es más, hay una fórmula matemática que las relaciona. Pero acá la distancia se mide por la cantidad de diferencias que hay. En este caso, registro A tiene estos valores, registro B tiene estos valores, y simplemente vamos a contar en cuántas variables o cuántos bits o posiciones, para usar el término formal, son diferentes. Y ese valor es la distancia que hay entre A y B. Otro parámetro importante es la cantidad de vecinos cercanos. ¿Dónde hacemos el corte? En mi ejemplo puse corte en k igual a 5 de una forma bien arbitraria. Pero ¿cuál es la mejor forma de decidir eso? ¿O por qué hay que decidir bien esto? Esta elección puede ser incluso más importante que el tipo de distancia que vamos a utilizar. Nuevamente vamos a hacer el ejercicio de la ciudad medieval. Imagínense que yo tengo esta ciudad y el niño que yo quiero predecir es este de acá. Yo sé, porque eso se lo puedo contar después, que este niño cuando sea grande va a terminar siendo el rey Arturo. ¿Ok? Por ahora no lo sé, pero este niño va a ser el rey Arturo. Entonces yo quiero predecir a este niño y decirle, tu futuro tú vas a hacer tal cosa. Si yo escojo un k muy pequeño, por ejemplo un k igual 1, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente me voy a fijar en mi vecino más cercano. ¿Y qué le voy a decir al niño? Cuando seas grande tú vas a ser un soldado. Vas a trabajar o vas a dedicarte a la milicia. Vas a vivir en una fortaleza. ¿Ok? ¿Qué es lo que puede pasar acá? Voy a reducir bastante las referencias que yo voy a tomar. Voy a estar perdiendo toda esta información de acá. Si me voy al otro extremo, en que escojo un K muy grande, ya no miro a mi vecino más cercano, sino miro a todos. ¿Qué es lo que voy a concluir? Nada. ¿Yo qué le voy a decir al niño? Cuando seas grande vas a ser soldado, y también puede ser noble, y también puede ser campesino, y también puede ser orfebre, y también puede ser clérigo. No le estoy diciendo nada relevante. Me estoy yendo al otro extremo. No estoy separando bien las clases o con claridad decirle al niño qué es lo que va a hacer cuando sea grande. Ni muy pequeño ni muy grande es muy útil el K. Lo que quisiéramos nosotros es un K intermedio adecuado. En este caso yo quisiera un K de 4 o de 5 para poder decirle al niño, tus vecinos y probablemente tú tienen que ver más con la nobleza, pero ojo, no dejes de lado también tu perfil militar. Porque básicamente cuando seas grande vas a ser un caballero y en tu caso en particular un rey, ¿no? Si escogiera un K muy pequeño, no tendría esa información. Si escogiera un K muy grande, no tendría nada de información. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se calcula el mejor valor de K? No hay una fórmula única, ¿eh? Algunos dicen a raíz de la cantidad de datos que tengo, o la cantidad de datos que tengo elevado a 3 octavos. No hay una fórmula única, ¿ya?
Lo que sí suele usarse es, a través de validación cruzada, hacer muchos experimentos con mi modelo, pero cambiando el valor de K, probando diferentes valores de K para mi data, y graficando o tabulando métricas importantes como error, error cuadrático, si es de regresión, accuracy, si es de clasificación, F1 score, todas las cosas que hemos visto también de métricas de rendimiento, y poder graficar y ver, por ejemplo, a partir o cuando se llega a un K de 35, el accuracy es el máximo. Por lo tanto, para esta data, para este modelo en particular, conviene que tome 35 vecinos cercanos. O de repente, para otro modelo de regresión, vemos que el error cuadrático medio se reduce cuando K vale 30. Por lo tanto, para este modelo, para esta data, conviene usar 30 vecinos cercanos. ¿Okay? Uno va decidiendo de acuerdo a cómo va probando estos valores. Entonces ya conocemos qué es lo que impulsa conceptualmente este modelo, conocemos cómo se usa el algoritmo y también qué parámetros son importantes. Ahora vamos a dar una revisión a las aplicaciones reales. ¿Qué usos verdaderos hay hoy en día? En realidad acá estoy lanzando una serie de ejemplos. Como decía, como es fácil de implementar y es muy versátil, se usa mucho, por ejemplo, para preprocesamiento de data. Con data nula, si tenemos data vacía, que no sabemos cómo completar, ustedes recuerdan cuando vieron en cursos previos, tenían opción de completar con la media, con la mediana. Pero bueno, también pueden utilizar la información que falta o pueden completarla utilizando la información de los vecinos más cercanos. Veo qué otros datos están cercanos a mí y me copio su valor. Es una forma de completar data nula. Sirve también para detectar anomalías o detección de fraude, obviamente. Veo mis vecinos cercanos y veo qué tan raro soy respecto a mis vecinos cercanos. Si yo toda mi vida me he movido en un barrio de mercaderes y yo quiero ser un clérigo, yo soy el raro, entre comillas, soy el anómalo, ¿no? Y pueden detectarme rápidamente. Sirve para diagnóstico médico también por temas de enfermedades, ¿no? Cosas que van apareciendo o reacciones diferentes de tu organismo. Para reconocimiento de imágenes, para ver, esta imagen de acá corresponde a un elefante, corresponde a tal persona o no corresponde a tal tipo de persona o tal tipo de objeto que yo quiero identificar. Porque voy viendo también los píxeles y ver qué cosa rodea, qué hay en mi entorno para saber si lo que rodea tiene que ver con mi imagen o ya tiene que ver con otra imagen y corresponde a otro cuadradito dentro de mi reconocimiento. Clasificación de texto y reconocimiento de patrones en general. En los modelos del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, se usa también vecinos más cercanos porque normalmente si tú ves una palabra que trata un tema específico, las siguientes palabras también tratan de ese tema específico, a menos que tengas una reacción muy mala. Normalmente dentro de una oración tratas de algo en particular y toda la terminología que usas suele tratar de eso. Y sistemas de recomendación. Los clásicos sistemas de recomendación de cualquier página web tienen muchos modelos. Algunos modelos son los más simples como los KNN. Básicamente gente de tu entorno, gente como tú, también se interesó en estos productos de acá. Tu círculo de Facebook, de LinkedIn, de lo que sea, también se interesó por estas páginas de acá. Ahora, ya conociendo esto y ya escapándonos un poco del curso, ¿qué otras variantes podemos utilizar del modelo KNN? ¿Qué diferentes modificaciones hay? Si bien el algoritmo básico como tal es muy útil y sirve bastante, podemos tener algunas variaciones interesantes. Por ejemplo, un KNN ponderado por peso. O sea, yo puedo decir, voy a copiarme o heredar o influenciarme por mis primeros 5 vecinos, pero no es lo mismo al vecino que está en una casa pegada a la mía al vecino que está al frente de la pista, ¿no? La relevancia de cada vecino también puede depender de la distancia que hay incluso dentro de ese top. Estos modelos de acá, por ejemplo, ponderan la votación del vecino por un peso inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. También hay modelos KNN difusos, FASI, KNN. En lugar de decirte vas a ser de esta clase, así a secas, lo que te dan es un abanico de probabilidades. Es tanto por ciento probable que seas un caballero, pero también tanto por ciento probable que te inclines a ser clérigo. Como un test vocacional. No te dice simplemente vas a ser ingeniero industrial, sino es tanto por ciento probable, o te dan una nota de elección de industrial o de que en el futuro seas administrador o que seas contador o que seas mecánico. ¿Qué es lo que te da esto? Más matiz. No te etiqueta en una sola cosa y te limita bastante, sino que te da un matiz para elegir diferentes valores.
Hay otro llamado adaptativo. En este caso, en lugar de usar un K único para todos los datos, vamos a usar un K diferente para cada valor. Lo que se hace es se corre, acá sí se corre sobre la data de entrenamiento. Obtengo el K óptimo para cada punto de entrenamiento y cuando me presente un nuevo dato simplemente voy a heredar este K óptimo de mi vecino más cercano. Y con este K óptimo para este nuevo dato, ahí voy a hacer el cálculo. Entonces básicamente un entorno cercano definido por un K diferente para cada punto. Por eso se llama adaptativo. También tenemos el de el radio, los vecinos más cercanos pero por radio. En lugar de decir voy a quedarme con mis 10 vecinos más cercanos, voy a decirlo de otra forma. Mis vecinos más cercanos son aquellos que están a 5 metros a la redonda. ¿Ok? En lugar de dar una cantidad fija, lo que fijamos es un radio, una distancia máxima donde yo voy a decir este es mi núcleo cercano. También tenemos modelos de ensamblaje. Esto en general aplica no solamente a KNN, sino a otro tipo de modelos. Como los Random Forest cuando veamos. Lo que podemos hacer es correr diferentes versiones del KNN. Corremos el KNN básico, corremos el KNN adaptativo, corremos el KNN por radio, el ponderado por peso, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer es combinar todas las predicciones, por votaciones o por promedio, según sea clasificación o regresión. Y tenemos una predicción final. De esta forma, al combinar diferentes modelos, vamos a disminuir el error. El error se va a diluir porque por votación van a terminar ganando los modelos que sí están de acuerdo en una decisión que suele ser la correcta. ¿Ok? Con esto entonces cerramos el concepto que hay detrás del modelo de KNN y lo que toca ver después de esto son casos prácticos. Ustedes tienen en Paideia muchos ejemplos. Los que recomiendo mirar son estos 4 acá. Un primer ejemplo de aplicación de KNN con una validación cruzada tipo holdout, donde se va, como vimos la semana pasada, la persona que usa el modelo va a decir tanto porcentaje de mi data la voy a usar para validar, tanto la voy a usar para entrenar. Un segundo caso donde vamos a usar un paquete especializado que se llama MLR, Machine Learning in R, que nos va a permitir reciclar, digamos, hasta cierto punto las lógicas de los modelos y poder administrarlo de una forma más eficiente. Un tercer caso donde usamos también ese paquete, pero con validación cruzada. Estos 3 primeros casos están hechos sobre una base de datos muy empleada para temas de aprender modelos, que es la base Iris, que no sé si la conocen, pero es una base de plantas, de flores, donde tenemos 150, si no me equivoco, registros de flores diferentes, que son las flores iris, pero tienen distintas especies. Básicamente la misma flor morada y amarilla, pero con diferentes especies. Y la data que tenemos son dimensiones de la longitud, o sea, el largo y el ancho del sépalo y el pétalo. La idea es, con esas 4 datos, con esas 4 variables, tratar de predecir a cuál de las 3 especies corresponde la flor. Y un cuarto problema que es más integral, que es un problema que nuevamente es de KNN, usamos el paquete MLR, usamos validación cruzada, pero llegamos hasta el punto de matemáticamente, dentro de lo posible, decidir cuál debería ser el valor óptimo de K. ¿Okay? Es un modelo hecho sobre una base de datos de préstamo de un banco alemán. ¿Okay? En Paideia ustedes encuentran el código de cada uno de estos casos, igual vamos a seguir revisándolo juntos para que veamos aplicaciones de estas cosas. Solamente por una aclaración, en este ejemplo en particular vamos a tomarnos ciertas libertades en lo que teóricamente debería ser uno de entrenamiento, validación y testeo. Porque no es el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es ver el KNN y el paquete MLR. Así que vamos a tomar ciertas libertades en entrenar y validar nada más, pero no testear, por ejemplo. ¿Ok? Entonces con esto damos por terminado la parte teórica del modelo de KNN.